esto? Mira. Gustavo, ¿qué es esto? Es tremendo, ¿no? Claro, poquito creo que lo hubiera hecho un poco más pequeño, ¿no? Hubiera ido mucho mejor. Sí, este es un dibujo, ¿no? Sí, pues mira. Uy, qué hermoso pasaje, ¿no? Sí, un Me tremendo plan. dicen que ya estamos al aire. ¡Wow! ¿Qué tal, amigos? Estamos una vez más aquí en su programa Aprendo y... Me educo, amigos. Por eso estamos en esta preciosa mañana ya, listos aquí en su programa, Gustavo. Aprendo y de... Educo. En el que todos ustedes van a aprender muchas cosas, niños. Así es, y también, Gustavo, extendemos el saludo a todo nuestro Perú, toda la costa, la sierra, la selva, la montaña, donde pueda llegar este mensaje, y también nos dicen que estamos por todo Sudamérica, Gustavo. Y recuerda que con las redes sociales y el internet estamos llegando a todo el mundo. Así es, por eso, amados niños, a todos los niños, en este su programa Aprendo y me educo. Así es, y tenemos un tema especial para este día. Exacto, Gustavo. Roberto. Mira, yo quería preguntarte, ¿alguna vez tú has visto cuentos o cuando eras niño, así, has visto cuentos y te han llamado la atención? Claro que sí. Recuerdo que en primaria mi profesor Paco nos contó de los tres chanchitos y el lobo. Ese lobo que soplaba la primera casa y luego la segunda casa, y luego dice que los chanchitos hicieron su casa con adobe, y cuando vino el lobo a soplar, no se cayó esa casa. Exacto. Pero Roberto, ¿alguna vez no te llamó la atención y querido haber hecho tú mismo un cuento? Ah, sí, recuerdo, bueno, ahora que estamos en estudio superior, mi profesora Elena le he presentado el cuentito Copito y Nieves, justo que acá adentro lo tenemos a Copito y Nieves. Pero recuerda que para elaborar un cuento teníamos que tener algo muy en cuenta. Me parece que sus partes... Exacto. Por eso el día de hoy tenemos algo para todos los niños. Queremos enseñarles. Las partes del cuento. Y exacto, y si ustedes logran conocerlo muy bien esto, van a poder elaborar cuentos muy impresionantes. Así es, y invitamos que nos envíen sus links, envíen sus PPTs, su Prezi. Hay tantos mecanismos que las redes sociales nos brindan y hay que echar mano a esas utilidades, Gustavo. No se olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y también a darle me gusta a nuestra página de Facebook. Así es, en Aprendo y me Educo. Por eso sus amigos, Gustavo y Roberto. para todos ustedes, amigos. Pero ahora sí, no sin esperar más, vamos ya a ver. Vamos. Ya, Dios le bendiga. Y amigos, como les había dicho, vamos a ver un cuento ahora para que ustedes puedan conocer mejor sus partes. Hemos preparado justo un cuento con nuestro amigo Roberto y en el que vamos a ver las partes que tiene el cuento. Pero para eso vamos a abrir el cuento, acá ya lo tengo listo, que dice así, dice de la siguiente manera: confiando en él, saldré adelante. Miren, vamos a ver ahora el cuento, que dice de la siguiente manera. En la bahía de Paracas vivía la familia Agüero. Era una familia muy numerosa. Pedrito, el más pequeño de la familia, era muy tímido y todo le daba vergüenza. Pedrito prefería estar solo, amaba caminar en la tarde por la orilla del mar, amaba acariciar con sus pies desnudos la mojada arena y de vez en cuando se daba un pequeño viaje hasta la isla Paracas. Cierto día Pedrito se fue en un bote hacia la isla Paracas y cuando ya se decidía volver a casa para comer el rico caucao que su madre de almuerzo había preparado, se encontró un pingüino que tenía una herida en la pata. Esto conmovió mucho a Pedrito, así que decidió ayudarlo. Lavó sus heridas con un poquito de agüita y con mucho cuidado lo levantó para llevarlo a su casa y darle mejor atención. Pero se le apareció dos inmensos lobos marinos que quisieron atacarlo. En ese momento solo dijo: «Ayúdame, Dios mío, ten misericordia», y cerró sus ojos esperando lo peor, cuando de repente
aparecieron miles de aves que atacaron a los lobos. Pedrito corrió rápidamente y subió a un bote, pero los lobos se zafaron de las aves y fueron tras él. Estando ya en el mar, Pedrito puso a toda velocidad a su bote y los lobos iban tras él, pero gracias a Dios que una enorme orca los detuvo y ya no persiguieron más a Pedrito. Finalmente, Pedrito llegó sano y salvo a su casa en compañía de su nuevo amigo, el pingüino. Poco tiempo después, el pingüino sanó y pudo volver a casa. Aquel día Pedrito comprendió la importancia de poner su confianza en Dios, porque fue esa pequeña pero precisa oración que conmovió el corazón de Dios y llegó para ayudarlo. Qué hermoso cuento, ¿verdad, amiguitos? Pero miren, yo quería enseñarles las partes que tiene el cuento. Para comenzar, nuestro cuento tiene su inicio, su nudo. Miren el nudo, este es el nudo y esto es el desenlace. Y como pueden verlo, está muy separado. Si desean, lo separamos un poco más de separación para que puedan ver, apreciarlo mucho mejor. Esta parte de acá, todo esto es el inicio. ¿Y el inicio qué cosa es? Son esas partes del cuento en la que inicia, en la que el autor empieza y narra las cosas, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Vivía la familia Agüero, ¿no? Nos habla también de Pedrito. O sea, nos presenta los personajes, dónde se desarrolló, dónde está viviendo, qué es lo que está haciendo, cuáles son sus características. Eso es lo que nos menciona el inicio del cuento, ¿no? Y puede empezar con en cierto lugar, o había una vez, o de tal manera, o alguna forma en la que podamos comenzar. Por ejemplo, acá empezamos en la bahía de Paracas, ¿no? Pudimos haber puesto también, había una vez, por ejemplo, podemos haber puesto, había una vez. Y esas son formas en las que podemos comenzar nuestro cuento. Miren, había una vez en la bahía de Paracas, ¿no? Diferentes formas en las que nosotros podemos iniciar nuestro cuento. Pero si se dan cuenta, este es el inicio, ¿no? La forma en la que nos presentan el cuento como inicia. Y después de eso vemos el nudo. Y miren, el nudo, ¿qué cosa es el nudo? El nudo es donde el cuento se pone mucho más interesante. Donde se dan las partes que nos pueden estremecer, que nos llaman la atención, que nos impresionan. Y puede empezar también, ¿no? El nudo con cierto día, o pasó qué, o sucedió qué, o de repente, o ocurrió algo inesperado. Formas en las que nosotros ponemos nuestro nudo. Por ejemplo, aquí hemos elegido poner cierto día Pedrito se fue en un bote. Y ahí empezamos como a darle algo, ¿no? Algo especial que motive, ¿no? Que llame la atención de los que van a leer nuestro cuento. Y es llamativo, ¿no? Y en el nudo, todo ese es el nudo. Y en el nudo es donde la historia toma realce, donde toma mayor importancia, donde vemos cómo los sucesos empiezan a ocurrir de una manera que van a cambiar el rumbo de todo el cuento, ¿no? Ese es lo que es el nudo, ¿no? La parte, digamos así, más interesante de nuestro cuento. Y lo que es, ¿no? El desenlace. El desenlace ya donde finalizamos nuestro cuento, donde ya estamos dando por concluido el cuento, ¿no? En el que podemos ya cerrar, por ejemplo, ¿no? Finalmente, o gracias, ¿no? Finalmente, o para finalizar, o gracias a Dios, ¿no? De alguna manera buscamos palabras que puedan ayudarnos a finalizar, ¿no? Y terminando qué, ¿no? Pero sucedió al final qué, palabras que podamos usar. Y en esta parte del final es donde damos por concluido nuestro cuento. Por ejemplo, en acá el final era que Pedrito llegó sano y salvo a su casa en compañía de su nuevo amigo, ¿no? Y nos podemos ahí envolver, ¿no? O colocar la enseñanza final, o el mensaje que hemos querido transmitir. Que, por ejemplo, ¿no? Que hayamos puesto, en aquel día Pedrito comprendió
la importancia de poner tu confianza en Dios, ¿no? Eso es lo que podemos colocar también en la final de nuestro cuento. Y recuerden que un cuento tiene su inicio, su nudo y su desenlace. Estas partes son muy importantes para que nuestro cuento tenga sentido. Si consideramos estas partes y lo colocamos en un orden que pueda comprenderse, nuestro cuento va a ser de mucha utilidad para muchas personas y va a tener llegada. Y quién sabe que tengas por ahí tu escritor escondido, quién sabe. Así que, amiguitos, pero miren, yo quería enseñarle aparte de esto algo más. No sé cuántos de ustedes habrán sido observadores que hay partes del cuento que están subrayadas con amarillo. Hay partes del cuento que tienen amarillo, no sé si lo pueden ver. Miren, estas partes lo hemos hecho intencionalmente, porque si se dan cuenta, los cuentos tienen partes importantes, partes o llamémoslos, o lo que son mejor dicho llamados signos, que debemos tener en cuenta siempre, los signos de puntuación. Por ejemplo, tenemos aquí una raya, ¿no? Aquí una raya, acá vemos también otra raya, ¿no? Acá vemos otra raya, otra raya, otra raya, otra raya, acá vemos un guión, otro guión también acá en Caucao, ¿ya? Y también vemos algo. Miren, la palabra vergüenza, la U tiene 2 puntitos arriba. Ahora, queremos conocer también esos signos, ¿para qué nos servirán? Miren, hay 2 puntitos, como podemos ver. Ahora, pero para esto tenemos preparado algo, miren. Y justo en esta parte vamos a invitar a nuestro amigo Roberto, que nos va a hablar acerca de algo muy importante, miren, algo que se llama, no sé si ustedes habrán escuchado de la diéresis, pero vamos a invitarlo a él para que pueda pasar. Ven Roberto, acércate, Roberto está aquí con nosotros acompañándonos, siguiendo también la dirección, él nos va a explicar qué es la diéresis. Gracias, amigo Gustavo. Y siguiendo en su programa, estamos aquí para explicar lo que es la diéresis. La diéresis, dice el relato, que es un signo ortográfico que se pone sobre la vocal U cuando esta letra debe sonar, como en las siguientes sílabas. Por ejemplo, ge, gui, ¿no? Son 2 sílabas, ¿no?, que llevan 2 puntitos arriba. Eso se llama diéresis. Dice, es un signo ortográfico que está compuesto por 2 puntos que se escriben horizontalmente sobre una vocal. Lo habitual es que la diéresis, también conocida como crema o cremilla, indique por ciertos sonidos que deben pronunciarse sobre esta letra afectada. Por ejemplo, acá tenemos los ejemplos: desagüe, lingüística, otras palabras que llevan este signo de diéresis. También, por ejemplo, tenemos vergüenza, agüero, averigüéis, pedigüeño, jagüey, agüita, gemes, ambigüedad, giro, antigüedad y pingüino finalizado, ¿no? Ahí tenemos los ejemplos de diéresis. Por eso, queridos amiguitos, con este precioso cuento y en su programa Aprendiendo Y me educo. Por eso, compañeros, estamos aquí a todos los niños y a todos nuestros compañeros de estudios también. Pero Roberto, miren, también queremos enseñarles, Le voy a dar pase a mi compañero Gustavo. que también se puede usar, hemos visto el guión largo o raya. No es un signo de puntuación, consiste en un trazo horizontal que no debe confundirse con el guión. El guión es más pequeño, la raya es un poquito más larga. Ahora,
Me dice que es para introducir incisos o aclaraciones, por ejemplo, ¿no? Junto a los niños a quienes reconoció por el uniforme como estudiantes. O sea que la raya me sirve para hacer una aclaración. Por ejemplo, el siguiente, los asistentes, los hombres, negaron todo esto. Me sirve para hacer una aclaración. Otro es, ¿no? Recibió una llamada de su esposa. Vemos en el cuarto ejemplo, ¿no? Recibió una llamada de su esposa o ex esposa, más bien, Julia. Y esto en forma de aclaración, ¿no? Por ejemplo, cuando leíamos el cuento, vamos al cuento un momentito. En el cuento hay una aclaración. Miren, en el cuento me dice, ¿no? En la parte de acá, del caucao, dice, ¿no? O para comer el rico caucao. Y acá como aclaración, después de la raya, dice que su madre de almuerzo había preparado. Como una forma de aclararnos, ¿no? De dónde que sale lo que es el caucao, ¿no? Y él dice, ¿no? Que su madre de almuerzo había preparado. Esto es para hacer una aclaración. Y para esto es lo que nos puede servir lo que es la raya, ¿no? Vemos una aclaración también para indicar el comentario del narrador, ¿no? Hay momentos en que un narrador puede comentar algo, ¿no? Como no, tampoco, dijo, negando con la cabeza. Y usamos esto, ¿no? Otro, calle Johnson, Luis Ojeo, el callejero, no está. Partes en la que tú como narrador vas a hablar y estás estás escribiendo todo tu cuento. Una parte tú quieres que tu voz, ¿no? Se pueda escribir y haces uso de una raya, colocas la raya y escribes lo que tú piensas, ¿no? O algo que tú quieres colocar, ¿no? Y ahí lo cierras con otra raya. Y de esa manera se puede usar la raya también para usar en un diálogo, ¿no? Diferenciar cada una de las intervenciones de un diálogo entre varias personas. Esta lo hice en casa, se marchó al campo. ¿Sabes cuándo volverá? Tarde. Formas, ¿no? Y el guión de la misma manera, ¿no? Porque el guión tiene sus formas para las que se puede usar. Por ejemplo, en el cuento, acá vemos las dos utilidades del guión. Miren, una es cuando dice acá, ¿no? Lobos marinos, como lo que dicen acá, los lobos marinos que y como no hay más espacio, separamos con un guión. Y hicieron atacarlo. Y acá lo continuamos. Eso es lo que se puso el guión. Ahora, el guión no podemos usarlo no podemos separar las sílabas, no podemos separarlas, sino que si vas a hacer una separación con guión de una palabra, tienes que separarlo en sílabas. Por ejemplo, yo no podría acá separar la Q y la U y la I separarlo de ellos dos. O sea, dejarlo Q y no se puede hacer eso. No está permitido. Nada más que no sonaría bien. Acá abajo otro. Fueron. Acá pueden ver fueron. Yo no puedo poner fueron y después de la F el guión. No podría hacer eso porque no es correcto. Y también otra forma en la que se puede usar el guión es para palabras compuestas. Por ejemplo, cau. O por ejemplo, acá tenemos otros ejemplos en nuestro PPT. Por ejemplo, que nos dice, ¿no? Otro ejemplo en nuestro PPT que nos dice lo siguiente. Palabras, ¿no? Teórico práctico, político militar, político social, disculpen. Esas son formas en las que podemos usar nuestro guión. Y miren amigos, esperamos que les haya servido mucho este material, que lo hemos preparado con mucha dedicación, con mucho amor para todos ustedes. Y recuerden el mensaje de este cuento, ¿cuál era? Que debemos poner nuestra confianza en Dios. ¿Verdad, Roberto? Así es, queridos amigos. Por eso, en nuestro próximo programa, su amigo Gustavo y Roberto, nos despedimos. Hasta otro oportunidad. Así es, querido amigo. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. No te olvides de seguirnos por Facebook y Twitter. Que Dios te bendiga. Amén.